¿Sabe una cosa, hermano? Pocas veces me pasa esto. Pero a mí me gusta escuchar la voz del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo quiere cambiar el plan que uno trae, hay que aprender a ser obedientes. Porque el plan de Dios es mejor que los planes que nosotros tenemos. Porque los pensamientos de Dios son muy diferentes a nuestros pensamientos. Nuestros caminos no son como los caminos de Dios. Servimos a un Dios perfecto en toda la extensión de la palabra. Él es perfecto en todas las cosas. Y sabe una cosa, hermano, yo traía un mensaje. Todavía en la mañana estuve sacando algunos versos. Pero el Espíritu Santo ha hablado en mi vida, en mi corazón. Y yo quiero hablar de lo que Él ha tratado o ha estado hablando desde el principio del servicio, de la fe, de la sanidad, de que no hay imposibles para Él, de que Él tiene todo el control, de que Él conoce nuestra vida, de que Él conoce de la economía, de la plata, de los pies, y sabe lo que cada uno de nosotros estamos atravesando, lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos anhelando. Este versículo que acabamos de leer es un verso hermoso que fue revelado a través del Espíritu Santo cuando estábamos en el estado de Norte Carolina, cuando mi esposa, y él decía a ella, cuando los doctores dijeron ya no hay esperanza, ya no se puede hacer nada. Venían los doctores y me decían ya no se puede hacer nada con su esposa se va a morir. Usted tiene que estar preparado porque ya no hay esperanza. Entonces yo empecé a sentir un dolor en mi corazón, en todo mi ser, y empecé yo a recordar, hermano, el Espíritu Santo me recordaba, como decía mi esposa, el Señor me recordaba todas las cosas hermosas que Dios ha hecho en mi vida. Y cuando vienen los doctores y me dicen a mí que ya no hay esperanza para mi esposa, yo empecé a recordar mi vida desde que yo era un niño. Cuando yo empecé a crecer, que tenía 12 años, yo ya andaba por las calles conociendo la vida, conociendo el mundo, desobedeciendo a mis padres o haciendo cosas ilícitas, cosas que mis padres no sabían. Yo salía desde muy niño. No estoy orgulloso de esto, me da vergüenza, pero es necesario que el nombre del Señor sea glorificado. Porque es a través también, a través de nuestro testimonio, como el nombre de nuestro Señor Jesucristo es glorificado en todo el mundo, en cada vida, en cada persona. Yo salía de muy temprano, cuando tenía 11, 12 años, con un joven de aquí de la esquina, Armando Caballero, no sé, Armandillo, algunos lo conocieron. Él ya no está entre nosotros, yo hablaba con él, era muy amigo mío, entre paréntesis, compañero de barrio, compañero de drogas. Desde muy niño yo empecé con él a vender drogas. En varias partes de Matamoros. Después empecé a crecer, conocí a otro mayor que nosotros, que estaba mucho ahí en la Placita Allende, ahí volteaba, era un joven, pero después de ahí se drogaba,
jóvenes de la capilla, tenemos amistades ahí en la capilla, ahí me he juntado con ellos. Todos conocemos el barrio de la capilla, mucha maldad, mucho pecado. Después aquí la obrera conoció a otro joven, que era mayor que nosotros, que él estaba trabajando supuestamente con la mafia en aquellos años, no se conocían las organizaciones, los de Golfo, que eran los que tenían control, pero se le llamaba la mafia. Yo era uno de sus trabajadores. Tenía 14, 15 años, y llegaban camionetas llenas de droga en la esquina de la casa. Y ahí hacíamos paquetes para vender todos los Matamoros. Yo sin conocer, sin saber de lo que yo estaba metido. Esa fue mi vida. Después de ahí crecí un poquito más y me volví. Ya nada más no era marihuana, pues también ahora era motión, era cemento, tinta fuerte, los botecitos de aluminio, andaba por las calles con mi botecito. Y mi hermano me dice, mi hermano me decía, me regañaba porque yo estaba bien mal, que conocía. Pero yo no podía salir de ahí. Me enfermé de los pulmones, mucha infección, cemento, tinta fuerte, en la noche ya no podía dormir, batallaba para respirar. Mi madre, ya una mujer cristiana, oraba por mí, y yo me enojaba, decía, mami, no ores por mí, ¿qué está haciendo? Ella venía y crujía con aceite. Dice, ¿qué? Tú eres de Dios, hijo. Dios te va a sanar. Y en una ocasión, recuerdo, no quiero extenderme mucho en el testimonio, pero con pulmones infectados, sin poder dormir por las noches, no me alcanzaba el aire, me tenía que levantar a dar aire porque no podía. Recuerdo que una vez, un domingo por la tarde, aunque estaba mal, yo era un adicto al baile. Yo donde quiera que había música, yo me paraba y me metía a los salones de baile. Me gustaba mucho el baile, me metía a cualquier salón, yo me metía y drogado o alcoholizado, como sea, yo andaba bailando y hacía mis payasadas delante del grupo y ahí estaba el grupo tocando y ahí enfrente de ellos haciendo mis payasadas. Porque andaba drogado, porque andaba tomado. Y un domingo de la tarde recuerdo, hermanos, que iba para un baile, Jardines de ACL, ahí por la sexta. Yo creo que muchos de que están aquí todos los días del salón, donde venían los grupos a tocar, y ahí estaba yo. Y ese domingo yo iba para un baile. Y yo iba drogado y en el camino me iba fumando un cigarro. Pero mi madre oraba por mí, pero es muy importante que las madres oren por sus hijos, porque la oración del justo puede mucho. Cuando hay madres que buscan a Dios con todo su corazón, están orando por sus hijos, tarde que temprano Dios va a orar en sus hijos. Dios los va a traer a los pies de Cristo. Recuerdo que yo iba para un baile, hermanos, aleluya, y cuando yo iba por las calles, ahí de la Buenavista, iba por la Calixto Ayala, allá por donde estaba el salón, los albañiles,
corazón que Dios me estaba hablando. Y el Espíritu Santo desvió mi camino, porque mi madre me decía, ya para entonces sabía a qué iglesia, o más bien, no recuerdo, pero si sabía o no sabía, pero yo viví a la iglesia del templo Sendero de la Cruz, la Luna de León, no, si lo sé, no se me puede olvidar la dirección. Porque yo iba por un baile y el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí, empieza a desviar mis pasos, y yo fui a la iglesia Sendero de la Cruz. Y cuando estaba enfrente de la calle, enfrente del templo, yo recuerdo que me fumé otro cigarro, me guardé mi cajetilla de cigarros y entré al templo. Me quedé atrás del templo, escuchando el servicio. Entonces estaba un predicador que había venido de Houston, Texas, que se llamaba Roy de la Garza. Y todo lo tengo memorizado, hermano, pero son cosas que a uno se le olvidan, cosas que suceden. ¿Qué pasa con mi hermano Palma, que pasó y estuvo testificando desde el primer día que él llegó a este lugar? Y cuando él pidió permiso, parece que fue el hermano Taurino que le dio el pase que estaba allá atrás. Él pasó, venía drogado con otro amigo. Yo lo recuerdo muy bien esa noche. Recuerdo que nos pasamos de frente. Yo no sé si hay alguien aquí de hace 17 años. Cuando ellos llegaron aquí, que nos estábamos al aire libre y nos pasamos de frente y oramos por ellos. Y él se fue contento del culto con su amigo. Después él se fue para el norte y fue a dar a una iglesia cristiana de un primo mío de este pastor allá, no pasó a servir, en Michigan, allá en Michigan. Entonces, mi hermano, cuando yo estaba atrás de la iglesia del templo del Sendero de la Cruz, este predicador que estaba predicando decía: aquí hay un joven. Aquí hay un joven que anda muy perdido en las drogas, que anda mal delante de Dios. Él quiere cambiar, pero no puede. Y él empezó, hermanos, como a contar mi vida. Pero entonces mi madre estaba en esa iglesia. Y a veces nos pasa, no sé, si alguno de aquí ya ha pasado, que a veces pensamos: ¿cómo supo el pastor? ¿Cómo sabe el pastor lo que yo estoy pasando? Pero es el Espíritu Santo, hermano, que le da revelación al predicador para exponer la vida de las personas, cómo estamos delante de Dios. Y todo lo que el predicador estaba hablando, haga de cuenta que estaba leyendo mi vida. Y yo decía: ¿cómo es posible que mi madre, en vez de venir a pedir por mí, venga a platicar del pastor toda mi vida? ¿Por qué mi madre hace esto? ¿Por qué me vergüenza? Porque viene mi madre en cuenta lo que yo estoy pasando. Cuando yo estaba allá atrás, hermano, aleluya, yo no sé cómo explicarlo, pero el pastor hizo el llamado para el altar. Y yo no quería pasar, hermano, porque yo me sentía sucio, andaba drogado, me sentía mal delante de Dios, me sentía el peor de los jóvenes de la iglesia, sentía que todos me miraban, me sentía insignificante, me sentía lo peor. Pero una fuerza tomó mi vida y empecé yo a caminar hacia el altar. Y empecé a caminar y a caminar, a caminar hasta que llegué al altar. Y el predicador empezó a orar por mí. Y dijo: joven, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Le dije: sí, quiero aceptar a Cristo. Arrepiéntete de todos
conmigo, hermano. Lo que estoy contando es una historia verídica, historia de esta hermana Marita. Ella conoce parte de mi vida, de mi testimonio también. Pero que me conoce más de mi hermano Ernesto, porque tomaba muy seguido y yo en la esquina, era por los dueños de la esquina ahí en el barrio. Porque se metía conmigo, se metía con mi hermano. Por eso casi nadie se metía conmigo. Porque él era bueno para los. Y hasta el nombre no se metan con el tío, porque se meten con él. Entonces, hermano, yo pasé al altar y el predicador empezó a orar por mí. Ahí yo acepté a Cristo en mi vida, en mi corazón. Y de ahí empezó un proceso, hermanos, al poco tiempo de ahí se levanta una obra aquí en la hoguera, en nuestro tabernáculo. Y todos los que íbamos al sendero de la cruz, que era de aquí de la hoguera, nos mandaron para el tabernáculo. Y todos los que iban al templo también, que eran de aquí de la hoguera, nos mandaron para el tabernáculo también. Entonces, ahí en el tabernáculo fue donde yo conocí a mi esposa, hermanos. Ella era del Mantier y yo era del sendero de la cruz. Ahí empezó la historia de nuestra vida como novios y de matrimonio. Pero quiero decirles, hermanos, que esta noche, cuando yo pasé al altar, yo recordaba las palabras de mi madre, que mi madre me decía: Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios te puede poner pulmones nuevos. ¿Cuántos saben, hermano, que Dios es experto en poner órganos nuevos? Dios es especialista en cambiar riñones, hígados, pulmones, cualquier enfermedad que tú tengas. Si tú pones tu vida en las manos del Señor, Él puede obrar de una manera sobrenatural. Aleluya. Porque lo que es imposible para la ciencia, para la medicina, es posible para el Dios que servimos en este lugar. Aleluya. No hay imposible para Dios, hermano. No hay imposible para Dios. Aleluya. Y yo decía, hermano, esa noche, decía: Señor, mi madre dice que tú me puedes poner pulmones nuevos. Y si tú hoy me pones pulmones nuevos, Señor, yo te voy a servir toda mi vida, Señor. Yo voy a seguir tu camino, no me voy a apartar, te voy a obedecer, voy a seguir fiel en el camino de los cristianos. Y esa noche, amado hermano del Señor, esa noche gloriosa, hermosísima, a mí no se me puede olvidar. Esa noche el Señor me dio mi salvación. Esa noche, hermanos, el Señor me bautizó con el poder de su Espíritu Santo. Esa noche, amado hermano, el Señor me dio mi sanidad, aleluya. Me puso pulmones nuevos, aleluya. Yo salí de ese lugar restaurado, salí siendo una nueva criatura, aleluya. Salí gozoso, alegre, feliz. Porque yo sabía, hermanos, yo conocía mi cuerpo y yo sabía que había sido un cambio radical en mi vida, lo que había acabado de suceder. Yo empezaba a respirar, y empecé a saltar, y empecé a correr, y ya era muy dificultoso para mí. Yo venía contento, feliz. Desde la Laguna León, la 11 y 12, hasta acá, hasta la hoguera, hermano, recuerdo que yo venía cantando y venía feliz porque Dios había hecho un milagro en mí. Y cuando yo llego a mi casa, aleluya, no recuerdo si mi mamá estaba ahí, pero hubo un momento en que yo platiqué con mi mamá y mi hermana, fui a la iglesia, en el sendero de la cruz, y yo recibí mi sanidad, aleluya. Gracias por orar por mí. Ahora soy una nueva criatura, prometo portarme bien. Prometo portarme bien, aleluya, porque aparte de ser el más poderoso de la casa, pues era la oveja negra también de la casa. Decía mi esposa anoche, me decía: hoy anoche o la mañana, la noche, hablando
estaba un poquito así, y pues, ojalá que fuera mi papá o mi familia, y todos tienen el pelo quebradito, y nomás yo que salí con este pelo terco, ¿verdad? Y ahí me han echado mucha raza, pero gracias a todos mis hermanos y mis hermanos, que además todos tienen el pelo quebradito, y ojalá mi abuelito llega con ese pelito quebradito para no andar batallando en Carlos Pequeño, cada mismo Dios ha hecho cosas hermosas, hermano. Y mira una cosa, cuando yo andaba perdido, pero yo digo una cosa, Dios cumplirá su propósito en nuestra vida. No importa tu situación, no importa lo que estés atravesando, no importa lo que estés viviendo. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. El plan de Dios, amado hermano, nada ni nadie lo puede evitar o lo puede interrumpir. Tarde que temprano, el propósito de Dios se cumple porque se cumple. Aleluya. Y eso, amado hermano, cuando yo andaba perdido, que en varias ocasiones, cuando andaba, me acuerdo que una vez fuimos a dejar algo de droga a una colonia por acá que se llama Chorizo, y no es Chorizo por acá. Fuimos a dejar algo de mercancía por allá, y por allá igual nos rodearon y ahí nos quisieron hacer daño, pero gracias a Dios que Dios nos libró en esta ocasión. En otra ocasión, mi hermano aquí en la esquina de mi casa, viene un joven con una pistola y venía bien decidido que me iba a matar y que me iba que yo era así y acá, y me enfrentó con la pistola, y cuando iba a dispararme, yo le decía, si me vas a disparar, dispárame varias veces, dispárame varias veces, si no me levanto, yo te voy a matar a ti. Si tú no me matas, cuando yo salgo vivo, yo te voy a matar a ti. Y que si vas a usarla, úsala, y úsala bien. O sea, que quede bien muerto. Y gracias a Dios, hermano, gracias a Dios que yo estaba en el plan de Dios. Había una madre que estaba orando por mí, y este joven se guardó la pistola y se regresó, hermano, se fue y no me hizo nada. Y ahí cuando yo veo la mano de Dios, aunque son cosas que uno pasa y uno a veces se le queda en el olvido y dice uno, qué suerte tuve, ¿no? Qué suerte, pero no fue suerte, es la mano de Dios que estaba ahí conmigo, hermanos, porque el plan que Dios tenía para mi vida era un plan perfecto. Aleluya. Y cuando yo empecé a ir a la iglesia, cuando yo conocí a mi esposa en el templo de tabernáculo, hermanos, cuando empezamos a ir, un día pasamos como parejita, como novios, y estábamos ahí y nos pasaron enfrente que iban a orar por nosotros, y Dios me dice a través de esta persona, de un predicador, me dijo, usted va a ser un pastor, un futuro pastor, me dijo. Dios tiene un pastorado para usted. Y yo no me la creí, sinceramente, yo no le creí. Y mi esposa menos, porque mi esposa, cuando nos casamos, hermano, teníamos muchos problemas. Ella se quedaba en la casa o se iba a la iglesia, y yo me iba a jugar fútbol. Era un adicto también al fútbol, me encantaba el fútbol, y ella me decía, pero yo me casé con un cristiano, no me casé con un mundano para irme sola a la iglesia. Y pues ahora te vas sola, porque para mí primero está el fútbol que la iglesia, le decía yo. Y muchos domingos, hermano, yo la dejaba ir sola a la iglesia y yo me iba al fútbol. Y pasamos un tiempo muy difícil. Pero a mí me dieron una palabra, hermano. Después nos casamos, nos fuimos para Norte Carolina, para Florida, y allá también unos hermanos me dijeron, tú vas a ser un pastor, Dios tiene un ministerio para ti. Y mi esposa se reía y decía, no, hombre, que el hermano se equivocó contigo, porque tú vas a ser un pastor.
oye, vas a ser un pastor, tú vas a ser un pastor. Y en mí, hermano, yo decía también, no, yo no puedo ser pastor. Por todo lo que yo había pasado, por mi pasado, yo decía, no creo yo que yo vaya a ser un pastor. Y cuando nos fuimos para Norte Carolina, hermano, yo me soñaba. Y bueno, me decía también un pastor, llegamos a una iglesia y estábamos ahí afuera de la iglesia y llega un pastor que había venido de otra ciudad y viene y dice, Dios lo bendiga, pastor. Me dice. Y le dije, no, hermano, yo no soy pastor. Digo, yo no soy pastor. Y no me digo como Toñito, amén, cuando Toñito que venía cuando niño, cuando le dijo al taurino, ¿tú eres el pastor? Y yo también, no, yo no soy el pastor. Yo no soy el pastor. Y Toñito le decía, sí, tú eres el pastor, tú eres el pastor. Entonces ahí en la iglesia, hermanos, cuando me saluda el hermano, me dice, Dios lo bendiga, pastor. Y digo, no, yo no soy el pastor. Digo, no, usted va a ser un día pastor. Y dije, gloria a Dios, yo me quedé así, hermanos, y mi esposa dudaba en su corazón, y yo más, hermano, yo decía, no es posible, ¿cómo yo voy a ser un pastor? Pero después me empecé yo a soñar que estaba yo predicando en un púlpito. Empecé a tener sueños que yo predicaba, y que yo predicaba, y que yo predicaba, y yo le decía a mi esposa, oye, hija, me soñé otra vez que estoy predicando. Me soñé otra vez que estoy en un púlpito dando un mensaje y mi esposa solamente se quedaba callada, como que se guardaba, como que se reservaba la respuesta, porque sabía el pasado, hermano, y así pasó por 12 años que anduve huyéndole al Señor, aleluya. Hasta que un día en el estado de Norte Carolina, cuando estábamos en una iglesia y yo me soñaba, y había ido una mujer, una hermana que traía una palabra profética, era muy reconocida por dar palabra profética. Y esa noche estábamos nosotros en la iglesia, mi esposa y yo, estaba mi hijo Pedro, mi hija Daisy y mi hija Eli, estaba recién nacida. Y en esa noche, mientras ella estaba predicando, estaba dando una palabra a la iglesia, yo estaba con el rostro postrado delante del Señor y yo estaba diciéndole al Señor, Señor, si es verdad que usted tiene un pastorado para mí, si es verdad que usted tiene una iglesia preparada donde yo voy a ser pastor, que la hermana me hable ahorita en este mismo momento, porque ya fue mucha soñadera, ya fue mucho de estarme soñando. Si usted quiere que yo sea un pastor, que ella me hable ahorita mismo, que me hable ahorita. Por eso yo no tengo duda, hermano, de mi llamado. Es cuando alguien me dice, ¿tú tienes llamado? Sí, yo tengo llamado de pastor. Yo soy un pastor. Dice la palabra que de lo menospreciado del mundo escogió Dios para conocer a los sabios y a los entendidos y a los estudiosos, hermano. Así que yo tengo un llamado de Dios porque no tengo ninguna duda de que soy un pastor llamado y puesto en este lugar por Dios. Aleluya. Entonces cuando yo estaba pidiéndole a Dios una confirmación, porque yo le decía al Señor, yo no me muevo por un sueño nada más, Señor. Que alguien me dijo que yo iba a ser pastor y ya voy a ser un pastor. Que me soñé que soy un pastor y ya me voy a pastorear. No, yo quiero una confirmación, Señor, firme. Así que si usted quiere que yo sea un pastor, es el plan que usted tiene para mí, que la hermana me hable en este momento. Y apenas estaba yo, hermano, todavía platicando con Dios, cuando mi esposa me hace, digo, la hermana te está hablando. Y la hermana te está hablando. Entonces yo levanto mi vista y la hermana me dice, sí, a usted que tiene los brazos cruzados y que tiene su cabeza agachada, a usted, así dice el Señor. Hace mucho tiempo que te llamé y que tengo un pastorado para ti. Y me has estado viendo por años, pero hasta que llegaste hasta este día. Porque yo tengo un pastorado para ti. Muy pronto tú vas a ver el resultado y vas a ver la obra que yo voy a hacer en tu vida. Cuando esa hermana me dijo, en este mismo
dice el Señor. Y me empezó a dar palabras y me dijo, pase por acá para frente. Y cuando yo pasé para frente, hermano, yo venía, llore, pidiéndole perdón a Dios por mi incredulidad, porque a veces somos incrédulos. A veces el Señor tiene una palabra en nuestra vida y el Señor dice, recibe tu sanidad, aleluya. Ay, no creo yo, es que es muy dificultoso. Dios te va a sacar de las drogas. No, Señor, no creo yo. Es que Señor, usted no me conoce a mí. No, el Señor tiene poder, amado hermano. Y cuando el Señor envía una palabra, es porque Él conoce nuestra vida y sabe nuestra necesidad. Aleluya. Entonces, a mí la hermana me empezó a dar una palabra, hermano. Yo la recibí, yo le pedí perdón a Dios. Y Señor, ahora denme usted la oportunidad, Señor, de irme a prepararme allá para el valle. Señor, yo quiero entrar a un instituto bíblico para estudiar su palabra, Señor, y salir preparado de esa escuela para predicar su palabra. En poco tiempo, hermano, hubo un cambio en mi vida. Yo tuve un accidente en mi ojo izquierdo, y a punto de perder mi ojo. Cuando yo llegué al hospital me dice el doctor, si fuera faltado un poquito más de venir, usted hubiera perdido su ojo. Bastante infección ya, ya lo miraba, se había cerrado mi vista, aleluya. Pero cuando yo estaba ahí en el hospital, yo empecé a reclamarle a Dios, Señor, yo no quiero ser un pastor tuerto, yo no quiero ser un pastor ciego, yo no quiero, Señor, estar hablando de su poder y yo estar enfermo de mi ojo. Yo no quiero estar hablando de que tenemos un Dios grande, poderoso, que trae sanidad a nuestra vida, un Dios sanador. Oiga, Señor, y que yo esté en una situación crítica, que yo no tenga un ojo en mi vista, van a decir, pues, ¿qué Dios está predicando este pastor? Por eso, amado hermano, cuando han venido situaciones a mi vida, el Señor me ha dado mi sanidad y le ha dado la sanidad a mi esposa, aleluya, para dar testimonio de que le servimos a un Cristo de la gloria de poder, aleluya, para la honra y la gloria del Señor, amado hermano. Recibí mi vista para atrás, gracias al Señor. Pero cuando estaba mi esposa, mi esposa me dice, salí embarazada, me dio gusto, pero al poco tiempo después, cuando nos dijeron que nuestra hija, amado hermano, y ahí empieza el testimonio de lo que yo quiero hablar. Cuando llegamos con el doctor, cuando fuimos a que checaran a mi esposa, en los análisis que a ella le hacían, hermano, mi hija Eli venía con un agujero en el cerebro y venía con un agujero en la espina dorsal. Y me decían los doctores, es tiempo de sacarle a la bebé. Ahorita que ella está muy pequeñita, es tiempo de sacarla porque viene mal. Si esta niña nace, va a venir, no va a poder andar, no va a poder caminar, va a estar en una silla de ruedas siempre y va a estar también de su mente, va a estar mal. Va a ser como algo que va a estar ahí postrado en la cama nada más y ustedes van a batallar bastante con esa criatura. Así que es tiempo de abortar, me decía el doctor. Entonces yo volteé a mi esposa cuando estaba con el doctor y le dije, no, doctor, le dije, mi esposa no va a abortar. Mi esposa va a dar a luz a esa bebé. Nosotros no podemos hacer eso, porque nosotros somos gente cristiana y nosotros tenemos un Dios grande. Amén. Y creemos que Dios puede hacer un milagro. Así que mi esposa no va a abortar, ella va a seguir con su embarazo. Y seguido, hermanos, a mi esposa se le venían hemorragias de sangre. Desde los 3 años ella casi se la pasó en el hospital. Seguido, cada semana, cada 3 días íbamos al hospital porque ella se le venía hemorragia y la
la llevaba yo al hospital. Y no sé, eran 5 meses y medio, 6 meses, cuando estábamos en la traila donde vivíamos, y a medianoche me dice mi esposa, mi hijo, quiero ir al baño. Entonces la llevé al baño, hermano, y a él se le vino una hemorragia de sangre que no paraba, demasiada sangre. Y yo me asusté, y ella más. Después la cargamos, la cargué y la subí en el mueble que teníamos y me la llevé al hospital. Y cuando estábamos en el hospital, hermano, ella ya estaba inconsciente, se le iba la conciencia y regresaba otra vez. Pero mientras ella estaba en el hospital, yo recordaba cuando el Señor me sacó de las drogas, cuando el Señor me dio mi sanidad, cuando el Señor me puso pulmones nuevos, aleluya, cuando el Señor había hecho un milagro en mi vida y me estaba dando una fortaleza en mi vida y mi fe estaba aumentando, se reactivó la fe, amado hermano, y empecé a creer que le sirvo a un Dios poderoso. Estaba creyendo, hermanos, ahora que al Dios a quien yo servía podía hacer un milagro en la vida de mi esposa. Empecé a creer que mi esposa iba a salir sana de ese hospital. Empecé a creer, la fe se reactivó, aleluya, porque dice la palabra, esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque yo la miraba mal, yo sabía que ella iba a sanar. Y yo estaba confiando en que Dios iba a hacer un milagro en el cuerpo de mi esposa, aleluya. Porque así como Dios me puso unos pulmones nuevos, yo sabía que mi Dios iba a levantar de esa cama a mi esposa, aleluya. Y ella estaba ahí y empezó, amado hermano, y me decía, mi hijo, te quiero pedir algo. ¿Qué quieres, mi amor? Dice, te encargo a mis hijos. Nada más teníamos a Pedro, que era un niño, y ya iba a primaria, y teníamos a mi hija, él, y todavía estaba chiquita mi hija. Y me decía, te los encargo, mi hijo, por favor, cuídalo bien. Los niños, no te preocupes, pero tú te vas a morir, no te estés despidiendo, porque Dios va a hacer un milagro en ti. Porque así como Dios me sanó a mí, así como Dios sanó a mi madre de cáncer, cuando la ciencia le dijo, yo estuve ahí cuando a mi madre le cortaron su pierna, hermano, en la ciudad de Tampico, a mi madre me mandó a decir, dijo, yo quiero que tú estés conmigo esta noche. Yo quiero que tú estés conmigo antes de que me lleven al quirófano. Yo quiero que tú estés ahí conmigo. Y sí, madre, ahí voy a estar yo. Y yo me fui con ella también, hermanos. Pero cuando ella se la llevaron, y cuando viene el doctor, después le dice el doctor, pues ya hicimos lo que teníamos que hacer, le cortamos la pierna a su mamá. Pero quiero decirle algo muy importante. Nosotros, mi hermana Marisa también estaba ahí cuando nos dieron la noticia que a mi madre le daban 2 años nada más de vida. A su madre le daban 2 años nada más de vida, porque supuestamente el cáncer se le había esparramado, hermano, para su cuerpo. Pero yo tenía y todavía tengo, porque mi mamá está viva en la presencia del Señor, hermano. Ella empezaba, era una mujer de fe, que le pedía a Dios y le decía al Señor, Señor, dame 1 año más, Señor, para estar con mis hijos, y el Señor le daba 1 año más. Y se cumplía ese año y mi madre le decía, Señor, dame otro año más, Señor, para ver a mi nieto que van a hacer, y el Señor le daba otro año más. Y después mi madre le decía, Señor, dame otro año más para pasar este año con la familia, y el Señor le daba otro año más. Cuando nada más eran 2, amado hermano, casi fueron como 20 años los que Dios le dio más de vida a mi madre, hermano. Ese es al Dios que nosotros servimos, aleluya. A un Dios que hace milagros, aleluya. Mi madre con una piedra hacía tantas y tantas cosas en la casa, no había limitación para ella se levantaba, se iba a la cocina, estaba lavando, estaba tendiendo ropa, se iba a las convenciones, se subía a la lancha, andaba jugando con las aguas, se bajaba de la lancha y venía con sus muletas
Después cuando estaba yo ahí en el hospital estaba recordaba las obras que Dios había hecho en nuestras vidas. Y mi esposa me decía, mi hijo, me voy a morir, cuida a mis hijos. Y dije, no, tú no te vas a morir. Porque así como Dios hizo un milagro en mi vida, Dios puede hacer un milagro también en tu vida. Oiga, hermano, cuando ya la hemorragia ya no paró, y me decían los doctores, usted tiene la última palabra, sacamos a la niña, o usted la dejamos algo de tiempo más, porque su esposa se puede morir. Y entonces yo le decía, pues vamos a esperar, porque yo sigo confiando en mi Dios. Yo sigo confiando que Dios va a hacer un milagro en mi esposa. Es que ahora para tomar decisiones cuando nos ven una noticia así es muy difícil. Al final, yo le dije al doctor, ¿sabe de qué, señor? Doctor, pues mejor saque a la bebé, porque después mi esposa se va a morir. Y hace poco, apenas hace como una semana, yo creo a mi hija él y me preguntó, oye papi, cuando no te preguntaron a ti, cuando mi mamá estuvo muy grave de mí, ¿no te hicieron la pregunta qué preferías, si a mí o a mi mamá? Y dije, sí, hija, sí me lo hicieron. ¿Y qué dijiste, papi? Pues yo prefería a tu mamá, hija, pero no. Pero yo quería a mi esposa conmigo, porque yo tenía 2 niños. Y después decía que tú venías malita también del cerebro y de la espina dorsal. Y yo dije, pues mejor a mi esposa. Lo siento mucho, mi hija, la muerte duele, pero pues es lo que fue mi decisión. Y no, me dijo mi hija, no hiciste bien, papá, fue la mejor decisión. Yo también lo hubiera pedido lo mismo que tú. Entonces, cuando mi esposa estaba muy grave, hermanos, cuando la metieron al quirófano, pues ya venían y le pusieron otro cómodo de sangre porque el que tenía lo había llenado, y lo bajábamos el cómodo y venía con otro cómodo y lo llenaba de sangre, y la hemorragia estaba fluyendo, hermano, la sangre de su cuerpo estaba fluyendo, y lo quitaron y le pusieron otro cómodo y lo llenó y venía otro cómodo. Y yo no me miraba cómo estaba la sangre, que no paraba, y mi esposa me dice, hijo, me estoy muriendo, hijo, no, morí, no digas eso, de ser un Cristo de poder, tenemos a un Dios grande, tenemos a un Dios poderoso. Y me decía, pero es que no me estás viendo, que me estoy muriendo, me estoy yendo poco a poco, me están cayendo las fuerzas.
ya no se puede hacer nada. Ella se va a morir, vaya preparándose porque de ella ya no hay esperanza. Y cuando eso me dijo el doctor, amado hermano, viene Satanás y empieza a chatear y empieza a hablar a mi oído y me dice, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Que tu esposa se va a morir. ¿De qué te sirve ser cristiano? ¿De qué te sirve ir a la iglesia? Y cuando le pides algo a Dios, Dios no te contesta. ¿De qué te sirve esforzarte en las cosas de Dios y cuando viene algo en tu vida y Dios no va a estar ahí para ayudarte? ¿De qué te sirve ser cristiano? Y yo empecé a ir, hermano, escuché de Satanás cómo me hablaba y cómo me decía, de aquí te lo vas a llevar en un cajón, te lo vas a llevar a Matamoros, y allí la vas a velar, y allí la vas a enterrar. ¿Y qué vas a dar de comer? ¿En qué panteón la vas a enterrar? ¿En qué funeraria la vas a velar? Ves preparando todo porque te la vas a llevar pronto de aquí en Norte Carolina. Y entonces se reactivó mi fe y dije, diablo mentiroso, yo le sirvo a un Cristo de poder, yo tengo un Cristo de la gloria, que si tú me sanó a mí, la vas a sanar a ella, y de aquí mi esposa va a salir caminando, te reprendo en el nombre de Jesús, aleluya. Y ya no te quiero ir, te vas de aquí, no tienes parte ni suerte. Yo soy un hijo de Dios y yo puedo salir adelante, aleluya. Pero sabe una cosa, amado hermano, cuando yo llegué a la sala de espera, estaba yo ahí llorando. Yo para entonces mi suegra ya se había ido porque yo conocía la gravedad de mi esposa. Yo estaba ahí en la sala pensando en tantas cosas y prometiéndole tantas cosas. A veces pasa así, amado hermano. Cuando queremos el favor de Dios, ay, cuando no le prometemos a Dios, Señor, si tú obras, Padre, ahora sí, Señor. Si tú me haces mi milagrito, Señor, ahora sí, Padre. Si tú, Señor, me resuelves mi situación, ahora sí, Señor. Señor, si tú respondes a mi necesidad, a mi oración, ahora sí te prometo, Señor, que voy a la iglesia, que no voy a faltar, que voy a orar, que voy a ayunar, que voy a ayudar a el pastor a dirigir, que voy a prepararme para predicar, y Señor, que voy a hacer tantas cosas para ti, Señor. Pero dame una oportunidad más, aleluya. Y empecé a prometer tantas cosas a Dios y a platicar con Dios, aleluya, yo decía, Señor, entonces abrí mi corazón a Dios con sinceridad. Y esta fue mi oración, hermano, que yo le hice a Dios en ese momento de angustia, de dolor, de aflicción, de tribulación. Yo recuerdo, no se me puede olvidar. Yo dije, Señor, yo sé que usted conoce todas las cosas. Y hoy aquí estoy delante de su presencia. Y quiero que usted mire mi corazón y que mire mi sinceridad. Y usted sabe que le voy a hablar con todo mi corazón. Si usted se lleva a mi esposa, si ya no voy a ver más a mi esposa conmigo, y lo voy a quedar solo, cuidando a mis hijos, yo quiero que usted sepa que yo voy a seguir ese camino, Señor. Yo voy a seguir ese camino, porque no hay otro camino mejor, hermano. No hay otro camino mejor. Decía mi hermano Ernesto, fui a ver a mis nietos y me activé
camino, yo voy a seguir en el camino de usted. Pero también sepa usted, Señor, que si usted me la deja, si usted me la deja, Padre, yo no voy a ir a Matamoros, yo voy a ir para el valle. Porque ya teníamos un San Benito ahí donde tiene su humilde casa de San Benito, hermano. Señor, yo no voy a ir para el valle y voy a entrar a un instituto bíblico, porque para entonces, hermano, yo había dejado, recién convertido, yo había estudiado el instituto bíblico en el Instituto Jerusalén, aquí en el Sendero de la Cruz, pero yo solamente duré un año y me salí, porque por ahí no recuerdo, pero después de ahí me perdí. Pero cuando estaba allá en Norte Carolina, me dijo: Señor, si usted deja a mi esposa, me voy para el valle, Padre, y empiezo a estudiar su palabra, para entonces cumplir, Señor, con lo que usted tiene preparado para mí. Gloria a Dios. Y sabe una cosa, hermanos, cuando yo estaba en esa posición y le dije a mi suegra: vamos a orar a Dios, hermana, para que Dios haga un milagro en la vida de su hija, en la vida de mi esposa. A mi suegra, hermano, yo la amé tanto, porque fue un pilar para mi vida, fue una fuerza espiritual para mí. Aunque de primero ella no me quería porque yo había sido muy tremendo, y muchas personas venían y le decían: no, es que usted no lo conoce. Venían y le decían a mi suegra: es de lo peor de la obrera que su hija se ha agarrado. Es que usted ni sabe lo que él ha hecho. Es que usted ni sabe que fue drogadicto. Es que usted ni sabe que él andaba así y así. ¿Cómo se le ocurrió a su hija casarse con este muchacho? Y hermano, porque hay personas que siempre lo van a estar apuntando con el dedo. Siempre hay personas que van a estar así, con el dedo en la llaga, hermano. En vez de orar por nosotros para que Dios obre, hasta parece que les da gusto que andemos mal allá en el mundo. Porque créeme, que hay mucha gente, hermano, a nosotros como cristianos, hay muchos que nos están esperando todavía, los compadres, para ir a tomar con ellos. Y muchos compadres se quedaron con las ganas. Y a mí me decía un hermano allá, un fulano de Italia: no, hombre, tú no vas a dar mucho de hermanito, te doy 2 años de hermano, te doy 2 años para que vayas a la iglesia nada más. Al tercer año, papá, aquí te vamos a ver otra vez. Oh, aleluya. Me estuvieron esperando tanto tiempo que se murieron, hermano, y yo sigo los caminos de Dios. Qué hermoso es el Señor, que han pasado los años, ellos ya se fueron de esta vida, y yo ahora estoy aquí predicando la poderosa palabra del Señor. Mire, hermano, cuando yo estaba ahí en la sala de espera, empezamos a orar por mi esposa, mi suegra y yo. Le decía que ella no me quería, que primero ella tenía a su yerno preferido. Amén, no levanten las manos las hermanas, pero hay hermanas que tienen a su yerno o a su nuera preferida. Bueno, mi suegra tenía a su yerno preferido. ¿Alguien más? Yo no era el hermano preferido de ella. Pero cuando faltó el yerno preferido, que el Señor se lo llevó a su presencia, entonces ella empezó a buscar en mí. Ella empezó a buscar en mí. Y yo le decía: hermana, pero usted me quiere. Usted y yo como que chocamos, como que no hay, como que chocamos, usted y yo no lo hacemos. Y ella me decía: no, si yo sé que tú no me quieres, yo sé que te caigo mal, Pedro, yo sé que te caigo gorda. Y yo le decía: pues para qué yo le digo que no, sí, usted me cae mal, usted me cae mal, porque yo sé que a usted no le caigo también. Yo le dije: hermano, si era una lucha tremenda que yo tenía con mi suegra, porque a mí me tenían de lo peor, era el peor en su familia. Ella es unas niñas bonitas, una familia bien bonita, hermano, y cuando yo entré ahí como un colado, hermano, así me sentía, como a que alguien que no merecía estar en esa familia. Entonces todos estaban en contra de mí. Entonces yo decía: de alguna forma me tengo que ganar la suegra. Tengo que
hacer algo para caerle bien a mi suegra. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo, ya sé, la voy a invitar a cenar. Y le decía, hermana, ¿qué le parece si la invito a la pizza acá? ¿A dónde, Pedro? A la pizza acá. Vamos, señora. Vamos, hermana. Y decía, ok, vamos. Decía mi suegra, ok, vamos. Y ya iba con nosotros a la pizza acá. Y ahí yo pagaba la pizza acá. Y después decía, otro día, hermana, vamos a los taquitos. Debe ser. Con cilantro y cebollita y aguacatito, hermana, y quesito y su salsa, la roja o la verde, la que le gusta a usted. Y decía, ok, pues vamos. Y ahí vamos a los taquitos, hermano. Y después de repente le daba, hermana, vamos a ir a comprar tacos, porque había una taquería aquí de derecho, no sé si alguien se acuerda, aquí, cruzando la 25, la 25, a mano derecha, tacos de choche. No sé si alguien se acuerda de tacos de choche. Entonces yo pasaba por la casa de mi suegra, aunque ella vivía más adelantito, y le decía, hermana, vamos a ir a comer, mi esposa y yo los taquitos, ¿no quiere ir? No, mejor tráigame unos 4 con todo. Sí. Ok. Le digo, ok, está bien, suegra. Entonces le traíamos sus taquitos a mi suegra. Y fue de modo, hermano, que ella andaba ya a todas partes conmigo. Y ya decía yo, ay, santo, ya mi suegra ya anda para todas partes. Una vez nos íbamos de paseo, dije, mija, ¿listas? Porque mañana en la mañana, a las 6 de la mañana, vamos para Houston. Le dije a mi esposa, y entonces mi suegra como que estaba parando de él. Y dice, Pedro, ¿qué pasó, hermana? ¿A qué hora dijiste que nos íbamos a ir? Dice, no, si yo no la estoy invitando, nomás mi esposa y mis hijos. Y decía, ay, no, yo como quiera voy. Le decía a mi esposa, agarrarme confianza, me empezó a querer de una manera tan hermosa, hermano, que cuando yo le hablé que mi hija estaba enferma en Norte Carolina, ella se fue en el avión hasta allá, hermano, y fui la levanté hasta la ciudad de Raleigh, Texas, y la levanté, me la llevé al hospital, y cuando estábamos ahí en la sala de espera, yo le dije, hermana, vamos a orar por su hija para que Dios haga un milagro. Y empezamos a orar por mi esposa que estaba grave, hermano. ¿Sabes qué quiero decir algo? No importa la situación que tú estés atravesando, no importa cuál sea. No importa la enfermedad que tú tengas, si es que tienes alguna enfermedad, no importa. No hay imposible para Dios. No hay imposible para Dios. ¿Cuántos tienen una necesidad delante de Dios? No hay imposible para Dios. Dios lo puede hacer. Y cuando yo estábamos ahí, nos levantamos, hermano, nos hincamos a orar, nos levantamos, aleluya. Y cuando lo levantamos, yo dije, Señor, muéstrame con tu palabra, Señor, si vas a hacer algo en la vida de mi esposa. Y yo agarré la Biblia, hermano, como solamente una vez me ha sucedido, como este verso. Nunca jamás lo he vuelto a hacer. Más que en esa ocasión, cerré la Biblia y dije, Señor, háblame. Si tú vas a hacer algo en la vida de mi esposa, dímelo a través de tu palabra. Y cuando yo abro la Biblia, hermano, mis ojos se van directamente a ese versículo. Juan 11:4. Escuchen, fue el versículo que leímos al principio. Se lo voy a leer otra vez. Cuando estaba yo ahí y que yo abro la Biblia, este verso dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado por él. Entonces cuando yo leo ese versículo, hermano, cae una paz en mi vida y en mi corazón, cae una
A su esposa se le reventó la vejiga de la orina. Le sacamos el vaso, le sacamos la matriz, le sacamos el tubo, el hígado le está sangrando. No pudimos cerrar porque el cuerpo agarró agua. La sangre que le estamos poniendo, el cuerpo no la está recibiendo como entra sangre. No se puede hacer nada por su esposa. Pero después de este versículo, hermano, le digo yo a mi suegra, hermana, miren lo que Dios me acaba de dar. Lo que Dios me acaba de decir. Que su hija no se va a morir. Que mi esposa no se va a morir. Que Dios va a hacer un milagro en su vida. Aleluya. Y que esta enfermedad que su hija tiene es para la gloria de Dios. Para que cada vez que hablemos de ese testimonio, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Aleluya. Y cada vez, amado hermano, que hablamos del testimonio de mi esposa, el nombre de Jesús es bendito y es glorificado. Aleluya. Y qué hermoso, porque después de eso, amado hermano, empezamos a darle gracias a Dios. Voy a invitar a los músicos que pasen. Después de eso empezamos a darle gracias a Dios. Y sabe una cosa, no pasaron ni 15 minutos. Cuando llegaron, yo me salí para el pasillo y yo miré a lo lejos del pasillo, hermano. Y venía un doctor y venía una enfermera. Y venía el doctor como apresurado, como muy contento, como muy feliz. Y a lo lejos me hacía así, hermano. A lo lejos me hacía así. Y yo dije, Señor, tú hiciste un milagro en la vida de mi esposa. Tú obraste en su cuerpo. Tú hiciste un milagro. Y cuando viene el doctor y le digo, doctor, ¿qué pasó con mi esposa? Dice, mire, Señor, te voy a decir algo. La vejiga de Noín se recompuso, se restauró sola. Los pulmones que se habían llenado de agua, se salió todo el agua y su esposa empezó a respirar por sí sola porque estaba entubada. Cuando yo fui a verla, estaba súper hinchada, hermano. Y cuando yo le platicaba eso a mi esposa me decía, ¿me hubieras tomado una foto para ver? Ay, mira que iba a estar tomando fotos en ese momento. Estaba súper hinchada para reventar y estaba amarrada de la cabeza, del cuerpo, hermano, de las piernas, con su operación abierta, hermano, con gasas adentro. No la podía cerrar por lo hinchado que ella estaba. Pero cuando vienen los doctores y me dicen, esto que ha pasado es un milagro de Dios, aleluya. Porque el orín, la vejiga del orín se restauró, el agua de los pulmones se salió, aleluya. El cuerpo empezó a recibir la sangre, aleluya. Y oye, el hígado, el que estaba sangrando, dejó de sangrar, aleluya. Y empezó a bajar el agua poquito desde el cuerpo y unimos la piel y le cosimos. Y si su esposa está fuera de peligro, aleluya. Dios hizo un milagro en este hospital, aleluya. Dios obró poderosamente en la vida de su esposa. Y yo estoy contento de agradecerle, Dios, gracias, Padre, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tú sigues obrando, aleluya, poderosamente. Y yo le decía, ¿qué pasó con nuestra hija? La que iba a venir con un agujero en el cerebro y un agujero en la espina dorsal. ¿Qué pasó con nuestra hija? ¿Cómo está nuestra niña? Le dice, Señor, no se preocupe, su hija está en perfectas condiciones, aleluya. No trae ningún agujero en el cerebro, ningún agujero en la espina dorsal. Su niña nació chiquita, pero sana, gloria al Señor. Y hoy podemos testificar, amado hermano, de las grandezas que Dios hace en nuestra vida. Yo te digo una cosa, no importa tu situación, no importa tu enfermedad, al Cristo que servimos aquí sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Si tú tienes familia que anda en la droga, si tú tienes familiares, primos, sobrinos que andan mal, aleluya,
pide por ellos. Dios todavía sigue obrando en la vida de las personas. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Mientras que hermano entonan un canto de